nuevamente, gracias por la asistencia a este segundo webinar. Hace un par de meses tuvimos nuestro primer webinar y a sugerencia de muchos de los participantes en aquel entonces, pues les interesó mucho que el siguiente tema que abordáramos fuera código de red. De una lista de webinars que les habíamos sugerido. Entonces, pues gracias por la asistencia a esta sesión. Gracias por el tiempo que se están tomando. Y bueno, pues en este webinar vamos a hablar en términos generales de lo que es el código de red aplicado a centros de carga. Vamos a ver cada uno de los detalles que viene en el manual, lo que aplica. Y bueno, pues conforme vayamos explicando, si hay alguna duda nos la van escribiendo en el chat y ya al final dejamos una sesión para atender las diferentes dudas que vayan saliendo. Entonces, mi nombre es Jorge de los Reyes, de Ahorro y Calidad de Energía Eléctrica. Somos una empresa que nos dedicamos a dar soluciones, principalmente ahorita a lo que es código de red. Y mi compañero, el doctor Armando Llamas, es nuestro especialista en esta materia. Entonces, pues sin más preámbulo, pues adelante, doctor. Muy bien, bienvenidos. Vamos dando inicio. En esta oportunidad vamos a responder a esta pregunta general. ¿Qué es el Manual Regulatorio de Requerimientos Técnicos para la conexión de centros de carga conectados al Sistema Eléctrico Nacional? Es muy importante, fíjense que ese manual regulatorio que contiene los requerimientos técnicos para la conexión de centros de carga forma parte, es uno de varios manuales del código de red. Recuerdo bien que tiene manuales regulatorios y también disposiciones generales, así les llaman. Disposiciones generales, nosotros nos vamos a concentrar por ahora en la parte que más impacta a los centros de carga, que es ese manual regulatorio. Esto me parece importante que lo tengamos en mente. El código de red se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre del 2021. Es una resolución, la 550 del 2021, una resolución de la Comisión Reguladora de Energía, en donde expiden las disposiciones administrativas de carácter general. No, hombre, algunas veces ya hasta es costumbre abreviar esto, fíjense, y les llamamos DAC, así. Aunque es un poquito difícil pronunciarlo, no está tan noble, DAC. Son disposiciones administrativas de carácter general que contienen los criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad del sistema eléctrico nacional. Y a ese conjunto de disposiciones administrativas de carácter general se le llama el código de red. En lo correspondiente al manual regulatorio, que por cierto es la última parte del código de red. El código de red es bien amplio, pero las últimas páginas del código de red corresponden al manual regulatorio de conexión, fíjense, conexión de centros de carga. Hay algo muy interesante. Los centros de carga se conectan y las centrales se interconectan. ¿Qué cosas, verdad? Aquí voy a poner la tabletita así para que esté derechita. Entonces, una caricatura, como si esto fuera la red nacional de transmisión. Hay centrales eléctricas. Oigan, y también hay
centros de carga, que es donde se extrae. Estos simbolitos son típicos de electricistas, de símbolos para los diagramas unifilares. Entonces, esta es una central eléctrica. Y las centrales eléctricas se interconectan en el argot, en el lenguaje de ley de industria eléctrica, se interconectan. Mientras que los centros de carga, fíjense bien, los centros de carga se conectan. Entonces, por eso, centros de carga conectados. Sí, la verdad es que no hay una razón técnica para ello, ¿eh? Por ejemplo, en España se conectan también las centrales eléctricas, todo es conexión. Pero aquí, de alguna parte, tomaron esa distinción. ¿De dónde la tomaron? No tengo idea. Pero ahí está esa distinción. ¿Cuál es el objetivo de este manual regulatorio? Establecer los requerimientos técnicos que deben cumplir los centros de carga que se conecten al sistema eléctrico nacional y se pueden conectar en alta tensión, en media tensión. Los centros de carga también se pueden conectar en baja tensión. Pero ojo, a aquellos que están en baja tensión no les tocan requerimientos técnicos de código de red. Los de baja tensión quedan fuera. Entonces, sí hay requerimientos para los centros de carga en alta tensión y en media tensión. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el alcance y la aplicación? Estos requerimientos, los requerimientos de este manual regulatorio para conexión, aquí está conexión de centros de carga, son de aplicación para todos los centros de carga conectados, los que ya estén conectados o que pretendan conectarse en los niveles de media y alta tensión. Y aquí ya se les excluye a los centros de carga en baja tensión, que son aquellos centros de carga que están conectados en menos de 1000 voltios. Por ejemplo, nuestras oficinas están en baja. No, no es cierto. Estamos en media tensión porque tenemos un transformadorcito. Somos de aquella tarifa que antes era OM, ¿verdad? Sí. Ahora es HM. No, No, nos cambiamos a HM. nos cambiamos a HM. Entonces ahora, gran demanda, media tensión horaria. Muy bien. Entonces, nos pueden aplicar algunos aspectos porque sí estamos en media tensión. Muy bien. Ahora que hacen una precisión acerca de unos numerales, miren. 2.4 y 2.8, que el primero se refiere al factor de potencia. Aquí está. El 2.4 es factor de potencia. No crean que me lo sé de memoria. Un poquito porque está aquí y otro poquito porque revisé la presentación hace una hora. Y calidad de la potencia es el 2.8. A ver, los centros de carga que se encuentren conectados en media tensión y que tengan una demanda contratada igual o mayor a 1 megawatt, mayor o igual a 1 megawatt, van a tener un periodo transitorio de no más de 2 años, contados a partir de la publicación en el diario oficial de la Federación. Por eso lo quise poner al principio. Fue publicado entonces, fue regalito de fin de año, 31 de diciembre del año 21, ¿verdad? Lo vimos. Muy bien. Pues entonces, estos 2 años
esos 2 años a los que hace referencia, 31 de diciembre, le voy a poner de este año, ¿verdad? 21, 22, 23. Listo. Entonces, a partir de esta fecha, a partir de este periodo transitorio que no puede exceder de 2 años, los centros de carga en media tensión con demanda contratada de 1 megawatt o más, que precisamente caen en la categoría de usuarios calificables. Si están, por ejemplo, en CFE suministrador de servicio básico, pueden, si así lo desean, migrar a suministro calificado. Si ya están en calificado, bueno, ya son usuarios calificados. Para poder ser usuarios calificados, requieren que la demanda sea de más de 1 megawatt. Fíjense que no se refiere a megawatt, sino el requerimiento requiere demanda medida, ¿sí? Es lo que yo recuerdo, demanda medida. Pero bueno, ahí está entonces ese detalle y pues tienen un plazo no mayor a esos 2 años para presentarle a la CRE un plan de trabajo detallando las acciones que van a llevar a cabo, considerando tiempos y prácticas prudentes para asegurar el cumplimiento de lo que les exige este manual. En estos 2 puntos, principalmente, fíjense, en estos 2 puntos. Pasemos al apoyo siguiente. Esta figurita fenomenal nos dice, a ver, a los centros de carga conectados en media tensión con demanda contratada inferior a 1 megawatt, que sería el caso de aquí, de nuestras oficinas, por ejemplo. Tienen requerimientos de voltaje, requerimientos de frecuencia, de cortocircuito, no les aplica lo correspondiente a factor de potencia, a protecciones. ¿Les aplicaría el control? Sí, fuera un recurso de demanda controlable. No, hombre, ¿qué va a andar siendo un recurso de demanda controlable una oficina? Le necesitaríamos evolucionar bastante. No falta mucho para que sí, para que esos recursos pequeñitos también sean recursos de demanda controlable, pero no es el caso. De intercambio de información, pues aplica. En esto, fíjense que el código de red no dice gran cosa. Todo nos al manual de TIC. Todo nos echa al manual de TIC. Y en cuestión de calidad de la potencia, aplica desbalance de tensión y desbalance de corriente. Muy bien. Entonces a este le ponemos también una palomita. En los centros de carga conectados en media tensión, pero cuya demanda sea mayor, igual a 1 megawatt, vamos a ver. Les aplica todo lo que les aplica a los otros centros de carga, pero se agregan factor de potencia. ¿Qué más? Y se agrega calidad de potencia. Y a los centros de carga conectados en alta tensión, ya no veo nada que se agregue con respecto a los otros. Es exactamente lo mismo, fíjense. Es exactamente lo mismo. Le voy a poner aquí un igual, un igual así para visualizarlo mejor. Es lo mismo, es lo mismo. No veo diferencia. Oye, entonces, ¿por qué pusiste esto en su momento en rojo? Y fíjense que eso es típico, eso. Seguramente que esto lo hice yo. ¿Por qué lo puse en rojo? Porque era el cambio. Era la modificación, ¿verdad? De este nuevo código de red. Para cumplir código de red, pues hay que atender entonces todos estos aspectos que vamos a ir viendo
uno por uno. Miren, en cuestión de tensión, hay una reglita, hombre, muy sencilla, que en todos los niveles de tensión, y aquí podemos hacer lo siguiente, poner una llavecita que abarque hasta aquí. Una llavecita. Ay, no le hice el piquito a la llavecita, pero ya quedó. Oigan, esto es alta tensión. Eso es alta tensión. Los otros 3 niveles de tensión es media tensión. Entonces, en México, alta tensión es desde 69 y hasta 400 kilovoltios. En el área metropolitana de Monterrey, fíjense que en alta tensión tenemos buena cantidad de 115, un poquito de 230, no crean que hay mucho, y tenemos más de 400 kilovoltios que de 230. Pero lo que abunda en alta tensión es 115. Un poquito, tenemos 34.5 en la zona metropolitana de Monterrey y tenemos 13.8, casi que en el 60% de las calles del área metropolitana es 13.8. En algunas calles no, porque ya no llega la media tensión, porque llega nada más la baja tensión. Es el caso de la cuadrita donde yo vivo, no pasa media tensión, se queda ya en la esquina. La media tensión no, ya no continúa. Eso es. Ahí está entonces alta tensión y media tensión. Muy bien, ya que hablamos sobre estas tensiones, inclusive ayer andaba yo haciendo mediciones con Gloria debajo de una línea de transmisión de 400 kilovoltios. Algo muy divertido. Y mediciones de campos eléctricos. Y sí, principalmente campos eléctricos fue lo que vimos ayer. Y tenemos que, de manera permanente, todos los centros de carga deben permanecer conectados, aunque haya una desviación de +5 o una desviación de -5%. De manera que, permanente, no se deben desconectar, no se deben desconectar. El rango se amplía a +10, -10, pero aquí el tiempo ya no es forever and ever. No, 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 no. Ya no es por siempre y para siempre como aquí. Si fuéramos ingleses diríamos forever and ever. No, no, no. Es 20 minutos ahora. Es 20 minutos. Es 20 minutos. ¿Qué tal? Y es +10 -10, 20 minutos. Entonces, si se cuenta con equipos de protección que vean voltaje y desconecten cargas y desconecten centros de carga, fíjense que no habla de centros de carga, no habla, perdón, de cargas individuales, habla de centros de carga. Ahí es importante, eso es importante. Si tienen algún equipo muy sensible que prefieren que se desconecte, pues ya ustedes decidirán si se desconecta o si se va a un equipo acondicionador, si ve el voltaje altito para sus necesidades. Bueno, pues no pasa nada. Pero el centro de carga no debe abrir la conexión, el medio de conexión principal no lo debe abrir. Hay protecciones para eso. Oigan, los centros de carga de media tensión rara vez van a tener esas protecciones, pero sí que hay equipos de alta tensión que ante desviaciones de voltaje para arriba y para abajo, dicen, más vale decir, aquí corrió que aquí murió. Y el relevador le dice al breaker, al interruptor principal, abre. Bueno, pues si cuentan con esa protección, debe cumplir con este requerimiento técnico.
Esto, fíjense que venía en el código de red 2016. Esto aparecía en código de red 2016. Y mencionaba que los equipos deben tolerar fluctuaciones rápidas. Fluctuaciones rápidas. Es muy interesante esto, es muy interesante. Digamos que hasta un ciclo, y quizás podríamos reducirlo hasta medio ciclo, que aquí sería un sesentavo de segundo, fíjense. Eso es. Entonces, un sesentavo, fíjense, de esta curva ITIC, que es de Estados Unidos. De ahí subió. ITIC puede ser internacional, pero yo recuerdo que tiene su base en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el ciclo de 60 Hz sería un poquitito antes de los 20 milisegundos. No pasa nada, hombre. Esta distinción, fíjense, esta distinción me encanta al ver la curva ITIC, que su antecesora fue la curva. Los dos que están aquí se lo saben de memoria, ¿verdad? Se les puede olvidar el cumpleaños de sus esposas y eso, pero Sevima no se les olvida. Antes era la curva Sevima, fíjense. Eso es. Ahora es la curva ITIC. Dejó de ser curvita para ser formada por segmentos, por puntos bien definidos, porque eso no tenía la curva Sevima. Y quise hacer esta distinción, porque fíjense que para acá es el voltaje RMS partido por el voltaje nominal, también RMS. Y bueno, y para que las mentiras cuadren, si aquí es un voltaje entre líneas, por favor aquí usen también un voltaje entre líneas, si no, no cuadran las mentiras. Si es un voltaje al neutro, pues aquí va el voltaje nominal al neutro. Muy bien, pero de este lado, colegas, las desviaciones que nos marca esta curva son volts, le voy a poner, fíjense, instantáneos. El pico que alcance, por ejemplo, partido entonces entre raíz de 2 veces el voltaje nominal. Y también, para que las mentiras nos cuadren, si están considerando un voltaje instantáneo entre líneas, por favor dividan entre el voltaje nominal entre líneas. Si es un voltaje instantáneo que están midiéndolo de línea a punto central de una estrella, al neutro o al terreno, entonces consideren el correspondiente voltaje nominal de línea a neutro. Esto es importante, ya que vemos cómo se usa esta grafiquita. Fíjense que es muy importante. No me canso de aconsejarlo. ¿Cómo vamos a proteger a los equipos contra disturbios en esta zona de por aquí? Contra algo que en mis tiempos era TVSS. Transient Voltage Suppressors. ¿Saben que esa palabrita medio va en desuso, esa expresión, y ahora más bien les llaman protectors? Exactamente, fíjense. Entonces, ahora me están recordando que ahora lleva la palabra protectors. Surge Protector Devices. Ay, es la versión millennial, me dicen. Esta es la versión de los rucos como Yolando Varela, y esta es la de los más chavalones. Pero oigan, estamos haciendo referencia a lo mismo. La recomendación es muy enfática. Primero que nada, revisen su sistema de alambrado, porque luego hacen prácticas totalmente equivocadas, totalmente erróneas. Ya que se haya revisado eso, el siguiente paso es proteger los equipos críticos y sensibles con este tipo de protectores. Muy bien. Algo que se está presentando con mucha frecuencia es que haya, aquí pues sería un
puntito aislado y por eso se le llama así a ese tipo de gráficas que pueden ir manejando así puntitos aislados que no llevan conexión con el punto previo. Se les llama gráficas de dispersión. Algunos le llaman dispersas, pues está bien, porque en inglés es scatter. Oigan, aquí lo que dice es que el equipo no está obligado a no apagarse, pero no debería que dañarse. Pero saben que aunque el equipo a lo mejor sobrevive ese puntito de bajo voltaje durante ese tiempo, lo más seguro es que nos afecte la producción. Entonces, algo bueno es que ya se tienen equipos para proteger líneas de producción completitas. Sí, a veces no conviene proteger toda la planta, eso es muy oneroso, pero sí proteger líneas que son críticas. Ya hay equipos cada vez más para proteger contra esos disturbios. Bueno, nada más les comento que esto es del 2016. El código de red, viejito. En la versión nueva desapareció, pero no importa, a mí me gusta conservarlo por las recomendaciones que podemos llevar a cabo con respecto a esa curva ITIC. Frecuencia, fíjense. Nuestra frecuencia nominal es 60 Hz en el sistema interconectado nacional que abarca desde por allá, desde San Luis Río Colorado más o menos, hasta Mérida. Todo eso, algunos le llaman el macizo continental. No, hombre, ese es el sistema interconectado nacional. Saben que es muy robusto, tiene que haber disturbios terribles para que se nos mueva la frecuencia, que sí ocurren, ¿eh? Sí que ocurren, pero ocurre muy poco. La frecuencia se desvía bien poco. A pesar de ello, nos dicen, mira, tú de manera permanente centro de carga, si tienes protección contra desviación de frecuencia, siempre, 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 siempre tienes que estar conectado si el cambio en frecuencia es de más o menos 1 Hz. Y al menos durante 30 minutos, aunque la frecuencia se desvíe de manera fea, más 2.5, menos 2. Sí. ¿Saben? Cuando hay deficiencia en generación, la frecuencia se cae. Y entonces hay algunos generadores que cuentan con el gobernador, responden ante ese cambio de frecuencia y entregan un cachito que tenían guardado, una reserva para el gobernador, se le llama a ese equipo, que es local. Eso es algo local. Esos generadores responden para que entreguen ese cachito de potencia. Además, necesitan que la frecuencia se quede con desviación. Entonces se queda un poquito de desviación en frecuencia, ellos están entregando más. Y luego ya hay otros equipos que entran con el control automático de generación para recuperar esa regulación primaria. A la del gobernador se le llama regulación primaria. Bueno, ahí está. Ahí está esto. Muy bien, muy requete bien. Ahí está la situación permanente. Oigan, y entonces si tienen equipos de protección que van a abrir el interruptor principal ante desviaciones de frecuencia, tienen que cumplir con ese requerimiento. Ahora sí, el requerimiento de cortocircuito, fíjense, es un requerimiento un poquito particular. Porque en el título del manual regulatorio dice requerimientos técnicos para quién. Ajá, pero aquí habla de requerimientos de quién. Del SENACE, por ejemplo. Y aquí dice, aquí le da una obligación al SENACE. El SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, debe calcular e informar a los centros de carga a conectarse en alta tensión la corriente máxima y mínima de cortocircuito, la trifásica y la monofásica, en el punto de conexión. Con frecuencia,
centros de carga ya conectados solicitan esa información, es que esa información se requiere para hacer la coordinación. No, hombre, están tan ocupados que nos dicen, no, mira, usa la de tal subestación. Usa la de tal subestación que está muy cercana a tu punto de conexión. Bueno, pero noten que aquí dice, deberá. ¿Y quién dice que debe? Debe calcular el SENACE. El SENACE. Muy bien. Más bien, ¿quién dice que debe calcular? ¿Quién lo debe calcular? El SENACE. ¿Quién lo obliga? La CRE, a través del código de red. Muy bien. Algunas veces, no, hombre, no tienen tiempo ni de correr el estudio de cortocircuito agregando un nodo. Y dicen, no, usa tal valor. Es suficientemente cercano. Listo, eso es, así. El distribuidor, en nuestro caso SF distribución, debe calcular e informar a los centros de carga que van, esto es para alta tensión, y para los que están en media tensión, la misma información en el punto de conexión. Oye, y luego, ¿y esos para qué los quiero yo? Ah, para dimensionar equipo eléctrico. Es que ocurre lo siguiente, colegas. Si ponen fusibles o breakers que no tengan suficiente capacidad interruptiva, como dice aquí, así como dice ahí, si no hay suficiente capacidad interruptiva, pues no pueden abrir la falla y la falla va a permanecer. Y eso son malas, más que malas, pésimas noticias para el sistema eléctrico y para los equipos mismos. El equipo que no pueda abrir, pues se va a destruir. Se va a destruir. Y aquí dice, los niveles de cortocircuito se deberán entregar a todo centro de carga que se conecte. Quizás esto queda un poquito abierto porque fíjense que en ambos, a conectarse, fíjense, los que se van a conectar como si fuera a futuro, pero también se les debería proporcionar a los que ya están conectados. Tanto SENACE como CFE Distribución tienen que publicar año con año valores de cortocircuito. Y sí, miren, ahí puse unas ligas, por ejemplo, si quisiéramos ver la del SENACE, hay una actualización, ya le digo yo que sí, y ¡tararán! Aparece como magia. ¡Ah! Niveles de cortocircuito de la Red Nacional de Transmisión. Y entonces ya nos lleva por aquí, nos va platicando. Algo muy interesante es esta gráfica, cómo es que el SENACE provee para estos niveles de tensión que no son muy populares, digamos, no, muy populares en la República Mexicana, 338 puntos. Pero vean ustedes para 115, ¿cuántos? 2,333. Para estos niveles, todavía menos, 136. Para 230, vean que también hay pocos nodos para reportar, y en 400, 157. ¿Dónde está todo el volumen? En 115. Y es que es de ahí de donde se conectan las empresas grandecitas, no gigantescas. Dejémoslo así, grandecitas. ¿Cuántas empresas habrá en 400 kilovoltios en toda la República Mexicana? Oigan, a lo mejor con los 10 deditos de mis manos los alcanzamos a contar. A lo mejor necesito pues también los deditos de los pies. Pero yo creo que con esos dos, con esas, no más de 20, ¿de acuerdo? Quizás con 10 me alcance y quizás pues 20. No creo que haya más de 20 centros de carga conectados en toda la República en 400. Pero centros de carga en 115. ¡Wow! En los parques industriales, por ejemplo, medianitos, oigan, van a 115 kilovoltios. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí está la información. Viene por gerencias de control regional. No me acuerdo con frecuencia
si es control regional o gerencias regionales de control, y a veces lo digo al revés, pero son gerencias de control regional. Y entonces aquí lo tienen para la peninsular, y si quisieran buscar para la zona metropolitana de Monterrey, por ejemplo, es la noreste. Y con esto entonces avanzamos. ¡Ay! Factor de potencia. Fíjense que el requerimiento de factor de potencia es que nos permiten portarnos mal el 5% del tiempo. 5% del tiempo no importa en dónde esté el factor de potencia. Pero el resto del tiempo, que es la mayor parte del tiempo, el 95% del tiempo, el factor de potencia tiene que estar entre 95% atrasado y 1. ¿Qué quiere decir? Que no puede estar por debajo de 95% atrasado. Oye, 94.5% atrasado. No, no cumple. Eso es para el 5% del tiempo que te dan chance de no cumplir. Oye, 99%, pero adelantado. Y tampoco. Tampoco. Tiene que estar entre 95 y 1, con registros 5 minutales, eso es importante, y de esos registros 5 minutales del periodo de facturación o del mes, tienes que cumplir el 95% del tiempo. Ándale, ¿qué tal? Hay una que quizás no voy a poder ingresar desde aquí, si es que mi compu no se sabe el password. Yo nunca me sé los passwords. Pero ¿qué creen? Mi compu sí se lo sabe. Como esta no es la computadora que uso con frecuencia, pensé que no se lo sabía, pero estoy contento que sí se lo sabe. Y entonces, vamos a ver. Ahora no. Not now. Fíjense, este está bien padre. Miren que mi compu sí se sabe el password. Y vamos a ver cómo vamos ahora. ¿Cómo vamos ahora? Le vamos a poner FP evaluación. ¡Wow! En ese centro de carga se le ha fallado el 0.22%. ¿Qué era lo más común? Que viéramos un tomate rojo con una ramita verde. Y ahora es un tomate verde. Un tomate verde. La rayita roja casi ni alcanza a salir. Casi no. Muy bien. Pues entonces, regresamos a la presentación. Es tan solo un ejemplito de cómo está eso del factor de potencia. Esto es muy importante. Fíjense que hay una desvinculación, o sea, no están ligados, no están relacionados, no están hermanados el requerimiento de facturación de suministro básico con el código de red. Los dos exigen cumplir con el factor de potencia, uno a través de un recargo o una bonificación. Entonces, la CRE, pues lo siento mucho, quizás se enojen a alguien que tenga que ver con la CRE por lo que voy a decir. ¿Quién lo podría haber resuelto eso? La CRE. ¿Quién lo dejó así desvinculado? No hay duda, la CRE misma. No lo vincular. Oye, ¿por qué? Si el otro es de tarifas, ¿qué creen? ¿Quién creen que establece las tarifas de suministro básico? Hagan un esfuerzo sobrehumano. La Comisión Reguladora de Energía. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía bien pudo haber implementado la misma estrategia. Te voy a dar un cariñito de tarifa de suministro básico por respecto a factor de potencia, pero lo vamos a adecuar a lo que estamos pidiendo. No, los dejó desvinculados. Y resulta que el de factura de suministrador de servicios básicos, que por ahora es the one and only, CFE, suministrador de servicios básicos. Oigan, a aquellos usuarios, eso es, de suministro básico, usuarios de suministro básico, que se abrevia USB, como las comunicaciones, ¿no? De USB. Eso es. Entonces, tenemos lo siguiente. Para esos usuarios, fíjense,
agarra la energía reactiva que se acumuló a todo lo largo del periodo de facturación, que por lo general es mensual, toma todos esos kVAs reactivos hora correspondientes al mes y los divide entre la energía de todo el mes. Muy bien, en todo el periodo de facturación, ¿cuántos de estos vamos a tener? Uno solo. Mientras que el código de red evalúa cada 5 minutos. Es la misma ecuación, pero ¿cuántos va a sacar de estos? Aquí lo tenemos. 8,640 valores, porque son 30 por 24 y por 12, porque hay 12 5 minutos en cada hora. Muy bien, muy bien. Vean que el concepto iba más o menos de la mano, pero luego se quedó desvinculado. Entonces, puede haber un cliente que reciba bonificación, pero que no cumple con el código de red. Un cliente que no cumpla con el código de red, nunca. Muy fácil. Su FP está adelantado siempre. ¿Cuándo cumple con el código de red? Nunca, nunca. Pero como está adelantado, el medidor lo ve con factor de potencia unitario y ¡ay! Le da bonificación. Entonces, debieron haber vinculado, homologado, puras palabras así. Pudieron haber hecho un esfuerzo porque fueran un poquito más vinculados, que fueran más de la mano. Bueno, con esto pasamos ahora a ver las protecciones, fíjense, las protecciones. Primero que nada, pues hay que, ante falla de nuestro lado, del interruptor principal o de los fusibles, lo primero que tenemos que atender, y por eso lo de cortocircuito, es que nuestro interruptor vea una falla y la libere. Esto es que desconecte, para que no le dejemos al resto de los que están conectados por ahí una falla que les va a tirar el voltaje a ellos. No, no, no. Que la vea y que tan pronto como pueda desconecte y que tenga capacidad que interruptiva. Por ello es que lo pueda abrir, que pueda llevar a cabo la apertura. Por ello es el requerimiento de cortocircuito. Oye, el requerimiento de cortocircuito obliga a que hagas un estudio de cortocircuito en toda la planta. No, no. Oye, ¿tú me recomiendas que haga un estudio de cortocircuito en toda la planta? Sí, pero no me digas que lo obliga el código de red. Yo te lo recomiendo. Yo te puedo obligar. No, hombre, yo no obligo a nadie, ni siquiera en mi casa. Entonces, ¿cómo quieres que te obligue a ti? Y tampoco te obliga el código de red a hacer un estudio de cortocircuito en toda tu planta. Oye, pero me lo recomiendas enfáticamente. No solo el estudio de cortocircuito, que hagas un estudio de flujos para ver en dónde requieres compensar el factor de potencia, que hagas las mediciones que acompañen a ese estudio de cortocircuito, que hagas un estudio de protecciones para que tengas tus protecciones, pero bien coordinadas, y que hagas un estudio de arc flash para que cumplas con el requerimiento de que esté una etiqueta ahí que sea acorde al estudio de arc flash. Muy bien. Las protecciones. Fíjense que las protecciones nos dicen punto de conexión. Si leemos esto, tampoco nos dice que tenemos que hacer un estudio de coordinación en toda la planta. No, a ellos lo que les importa. Si aguas abajo, quieres que tu planta se queme, tienes tu 115, tu transformador de 115 a 13.8, un transformador de 13.8 a 480, y hay una falla sólida y que no la van a liberar tus protecciones en el 480, ¿qué crees? ¿Qué crees que le vas a hacer al 115? Absolutamente nada. Es tan robusto el 115 que no le vas a hacer nada. ¿Se va a quemar el transformador? Sí, y otras cosas.
Pero lo que le importa al código de red es que a nivel de acometida no hagas daño, no hagas afectaciones. Entonces, no hay obligación de hacer un estudio de protecciones. Muy bien. Entonces, fíjense que aquí nos dice que tanto CFE de transmisión como CFE de distribución deben verificar, fíjense, deben verificar ese estudio de protecciones, que se deben coordinar, sí señor, sobre todo en lo correspondiente a qué, al punto de conexión, sí señor. Pasemos ahora a ver aspectos de el control. Muy bien. Esto se refiere a recursos de demanda controlable. ¿Qué pasa en aquellos días bien calurosos que estamos viviéndolos? En donde la generación viejita que decían que era de 100 megawatts, no hombre, hace mucho que no damos 100 megawatts. ¿Por qué? Porque la tecnología está viejita. Y en los días calurosos y en las horas calurosas, menos. ¿Cuánto dan las unidades? 60, si bien nos va. Bueno, pues eso pone en crisis al sistema. Y hay centros de carga que ofrecieron recursos de demanda controlable. Pues ellos tienen que atender a ese control. Entonces, si no hay suficiente generación, ¿cómo podemos resolver la deficiencia en generación? Le pedimos a centros de carga grandotes, comenzamos con ellos y luego nos vamos con la chiquillada, que bajen ¿qué? Carga. ¿Listo? Eso es recurso de demanda controlable. ¿Saben que es importante que los centros de carga que tienen requerimiento de hacer intercambio de información con el SENACE cumplan con el manual de requerimientos TIC? Manual de requerimientos TIC. Manual de requerimientos TIC. ¿Qué dice? ¿Dónde va más allá del manual de requerimientos? ¿El código de red? Nunca. Todo se lo echa al manual de requerimientos TIC. Calidad de potencia. Muy bien. Todos los que estén en media tensión, cuya demanda sea de más de 1 megawatt, y en alta tensión, tienen requerimiento de calidad de potencia, como dice así. Hay un detalle que ya lo discutiremos más adelante, que calidad de potencia, calidad de energía. Ninguna de las dos realmente es calidad de voltaje, pero déjenle calidad de potencia, porque así lo dice. Es así que nos dice de los 2 años que ya discutimos, acuérdense, a partir del 2023, diciembre 31 del 2023, iniciando el 1 de enero, no, porque estamos todos tirados bien crudos. Entonces, a partir del 2 de enero comienza la vigencia y alguien de la CRE les podría requerir, hacer un requerimiento para que cumplan con esto. Muy bien. Muy bien. Entonces, tenemos niveles de distorsión armónica. Algo muy importante. No se ponen en porcentaje utilizando la corriente de ese momento. Se ponen en porcentaje utilizando la corriente de carga máxima, fíjense ustedes. Y L es el promedio de las corrientes máximas de los últimos 12 meses. Y entonces hay distintas tablas, hay que cumplir en el entendido, una vez más, que estos porcentajes son con respecto a IL. Esa IL, una forma de verlo es I máxima, fíjense. Y ahí están los porcentajes. Esta tablita corresponde para los centros de carga que estén, déjenme ver los niveles. Esto es hasta 69. Esta otra tablita corresponde de 69 a 161. Y esta, que nada más tiene 2 rengloncitos, corresponde para los que están, nada más tenemos aquí 230 y 400. Entonces, un centro de carga conectado en
230 kilovoltios, miren cómo es bien exigente, dependiendo, además depende de la relación de cortocircuito. Perfecto. Viene otro requerimiento de potencia que son las fluctuaciones de tensión, el flicker de lámpara. Estrictamente debemos decir flicker de lámpara, aunque algunas veces decimos flicker de voltaje, porque la fluctuación en la lámpara se debe a un problema de calidad en el voltaje, precisamente. Una lámpara incandescente va a variar su salida luminosa en función del voltaje, listo, pero es realmente flicker de lámpara. Muy bien. Y también pues hay que tener precaución con esas fluctuaciones de tensión, porque hay algo que compartimos con el resto de los usuarios que son vecinos, y es el voltaje. Fíjense que no compartimos la corriente es propia de uno, lo que compartimos es el voltaje en los que estén ahí cerca. Ese es el concepto del punto de acoplamiento común, ¿verdad? Oigan, también hay que tener cuidado con el desbalance de voltaje y de corriente. El más preocupante, en mi opinión técnica, es el de voltaje. Un desbalance de voltaje de más del 2% es muy negativo, muy malito, muy malo con los motores trifásicos de inducción. Muy malo. El desbalance severo. Más allá del 2%, 3, 4 y hasta 5%, puede ser más, es pésimo con los motores de inducción porque los hace operar de manera más ineficiente. Esa ineficiencia se traduce en calor y se traduce en pérdidas para el usuario y en acortar la vida de los motores de inducción. Muy bien. Nuestro límite es, miren, nuestro límite, qué bueno, ese es un límite que lo podemos encontrar en muchas referencias de estándares internacionales, no más del 2%. Y ahí viene entonces que debe ser el percentil 95% de registros. Ahora es 10 minutales. Para el factor de potencia de 5 minutales, para este es 10 minutales. Luego viene el concepto, fíjese, del desbalance de corriente, donde tomamos la componente de secuencia negativa, la dividimos entre la componente de secuencia positiva, y esta no debe exceder cierto umbral, que es 15%. Sí, 15%. Muy bien, pues ahí está entonces. Eso es. Fíjense que es registros 10 minutales otra vez. Y es semanal. ¿Sí? Y esto tiene razón, tiene una razón para ser así. Esto tiene que ver precisamente con esas normas oficiales mexicanas, con ese ANSE, y surgen las dos de este documentito clásico. El 61-000-4-30. De ahí surge. No crean que es nada más porque sí. Los intervalos de medición 10 minutales y una semana al menos. Muy bien. Ahí está cómo calcular el desbalance de corriente si no contamos con un equipo que lo haga. No es lo mejor. No es lo mejor. Hagan un esfuerzo porque sus equipos los calculen de la manera correcta, que es con la componente de secuencia negativa. Es lo mejor. Muy bien. Fíjense que ya les habíamos mencionado, hombre, calidad de energía, calidad de potencia. Ocurre que es calidad de, ¿qué creen? Del voltaje. Si tenemos un voltaje hermosamente senoidal, hermosamente balanceado, libre de transitorios hacia arriba, libre de muescas. No sé si ya había dicho balanceado, senoidal, de frecuencia constante, que está presente siempre. Pues tienes una situación ideal. Tienes una situación ideal. Tengo un problema de calidad de energía porque mi voltaje siempre está balanceado, es constante en todo momento, nunca me falla, está libre de transitorios, está libre de muescas o mellas. Oye,
¿Cuál problema? Si eso es precisamente lo deseable. Por otro lado, el cumplir con el código de red beneficia a la red, que es lo que pretende el código de red. Un beneficio a la red, que es lo que nos une a todos, la red, el voltaje. Pero fíjense ustedes que si nosotros tenemos un voltaje bueno, nos va a permitir darle continuidad a nuestros procesos, reducimos la tasa de daños a los equipos, tenemos una calidad de producto, ya no es calidad de energía, ni de voltaje, ni de nada, es calidad de qué, del producto, mejora los índices de productividad, tenemos menos pérdidas, menos merma, reducción de costos de operación y producción. Pues oigan, estamos muy bien. Nos conviene como centro de carga cumplir con el código de red. Las sanciones, todavía está por ver que haya alguna sanción a un centro de carga. Sí que pusieron una sanción a un participante del mercado. La CRE le puso una sanción a un participante del mercado. No creo que lo haya pagado. Fue una cosa de locura. No creo que la haya pagado. Muy bien, pero todavía fue a un participante del mercado y todavía no he visto una sanción a un centro de carga, pero ahí están las sanciones. Y claro, ahí está, fíjense que dejar de observar es hacer caso omiso de la ley de manera consciente o inconsciente, eso es lo que significa. Por otro lado, colegas, para que yo termine con mi presentación y pueda atender sus preguntas, ahí están algunos otros puntos que podríamos ver con mayor detalle. Les agradecemos que nos hagan saber sus preferencias. Con esto entonces, yo creo que dejo de compartir o me quedo ahí, pero vamos a ver el chat, la ventanita de chat. A ver cómo andamos de preguntitas. ¿Nos pueden mandar la presentación, por favor? Oigan, sí, con gusto. Yo no tengo inconveniente alguno de que se les comparta. ¿Sale? Yo no tengo inconveniente alguno. Entonces, a través de Vero, de Majo, de Gloria, de Jorge de los Reyes, de Gaspar Cárdenas, de Javier Cárdenas, se les puede hacer llegar la presentación con muchísimo gusto. Muy bien. Y vamos a ver una previa. Dice así, ay, madre mía, a ver si lo puedo leer porque está un poquito elaborada la pregunta. Aquí la ando viendo y aquí dice así. Hugo Cruz nos dice, Jesús Maldonado es quien nos pidió la presentación. Hugo Cruz nos dice, una pregunta típica que surge de estudios código de red es sobre la posibilidad de realizar mediciones en el lado secundario de un transformador y con dichas mediciones utilizando relación de transformación y pérdidas, fíjense. Lo que pasa es que el transformador tiene pérdidas, fíjense ustedes. Ese pudiera ser un inconveniente que tiene pérdidas. Entonces, el voltaje que estamos viendo puede ser que que nuestra acometida esté aquí, pero como no tenemos TCs o TPs propios, pues no nos queda otra más que medir que aguas abajo, aguas abajo, pero mediante un modelo traten de reflejar en la medida de lo posible lo que se estaría viendo en aquel lado. ¿Sale? Sí, eso es. Muy bien. Muy bien. Hace 2 años realicé código de red. ¿Debo volver a realizar el estudio código de red versión 2.0? Pues si fue ya hace 2 años, quizás convendría, ¿verdad? Quizás convendría. Si en aquel momento cumplió con código de red, pues puede aguantarse un poquito, pero yo recomendaría que se fuera haciendo estudio código de red cada, digamos, 2, 3 años, porque la planta va cambiando. Si creemos que no ha cambiado sustancialmente, pues lo podríamos dejar así. El webinar completo estará en nuestro canal de YouTube. ¡Ay, fenomenal! Nos informan de eso. Estupendo.
Muy bien. ¿Van a compartir la presentación? Sí, nos preguntaba Juan Antonio Álvarez. Sí, sí. Aquí está. Ujú. Alguien de Steel Technologies, fíjense qué gusto. En apoyo del ingeniero Francisco de los Santos. ¡Wow! Hace años que no veo al ingeniero de los Santos. Saludos. Muy bien. Y pues vamos a ver otras preguntitas abajo. Ahora sí, nos dicen así. Estamos interesados en el de variaciones de voltaje, Saxis Wells. Claro, hombre, con gusto. Les platicamos de eso. Y ojalá, hombre, ya tengamos datos de la vida real de cómo es que los equipos de protección actúan. Eso estaría fenomenal, fenomenal. Juan Flores nos agradece por la presentación. No, hombre, nosotros les agradecemos por su participación aquí. Muy bien, ¿qué más? Raúl Villanueva, muy interesante. Magna Exteriores, nos dice Raúl Villanueva. Un saludo, un saludo. Juan Antonio Álvarez nos agradece también. Y claro, nos dice Pedro Mota, si lo realizó hace 2 años, miren, no hay nada escrito, a lo mejor y sí, yo lo estoy perdiendo de vista, pero se me haría un poquito oneroso que cada año se requiera hacer el estudio código de red. ¿Tú qué opinas, Jorge? A lo mejor está ahí, no, mira aquí dice que cada año, pero yo no lo recuerdo. No, es que en realidad lo que se entiende en el texto es que la evaluación es de manera continua. O sea, si en algún momento te llegan Ah, eso sí, a traer y te cachan en la movida, pues mejor sí, sí. entonces, lo que nosotros siempre hemos recomendado, pues, Si hay cambios, monitorear tú mismo en tiempo real, claro, o sea, con un sistema de de monitoreo, monitoreo, eso es. y así ya siempre estás al pendiente de que estás en cumplimiento y te quitas el pendiente de que en cualquier En cualquier momento momento podrían hacer un te requerimiento. llegue ahí un requerimiento. Sí, sí. Muy bien lo que dice Jorge. Ahora, no tengo un equipo de medición permanente, hombre, miren, cada 2, 3 años les diría yo. O bien, es que agregamos carga importante, ¿listo? Agregaron carga importante, la planta no es la misma que la de hace 2 años, vale la pena que Tenerlo. tenerlo actualizado. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, colegas. Parece que hay más hacia abajito. Voy a buscar hacia arriba. Dice, ¿los sistemas fotovoltaicos generan armónicas? ¿Afectan al FP? Mire, qué buena pregunta, Elvira Ortiz. Fíjese que claro que sí afectan el factor de potencia. Por esta razón, como aminoran lo que estamos demandando de potencia real, si nuestra demanda de potencia constante, de potencia reactiva, queda constante, nos van a tirar el factor de potencia. Por ello es conveniente eh, agregar equipos que compensen el factor de potencia para que nos dejen en cumplimiento con código de red. Claro que sí. Los mismos equipos inversores, algunos tienen capacidad de aportar potencia reactiva, pero otros no. Entonces, dependiendo de qué tan rápida sea la fluctuación de nuestra carga, si es lenta, pues podemos agregar capacitores, o no me gusta mucho capacitores, yo preferiría filtros de armónicas que sean conectados, desconectados con contactores. Si el proceso es un poco más rápido, con tiristores. Si el proceso es muy rápido, con tiristores y que el cerebro sea de alta respuesta. Y si queremos, y así nos conviene, ¿por qué no? Con SVGs, que además de que aportan potencia reactiva, tienen algunos, si así lo piden, tienen capacidad de absorber ciertos órdenes armónicos y algunos hasta de corregir el desbalance. Lo que sí es, dependiendo de la capacidad del sistema fotovoltaico, a veces, digamos, los usuarios no están en factor de potencia unitario, pero sí están Cerca. 95, 96. Entonces, si con el sistema fotovoltaico logran cubrir gran parte de la demanda, puede ser que el factor de potencia que ve, en este caso CFE, o vemos en la medida de facturación, ese factor de potencia se va
a ver afectado y van a caer en zona de no De no cumplimiento. cumplimiento Entonces, y multa, sí. y multa, o sea, va a entrar dentro de la parte El recargo, el llamado del recargo. recargo o del conteo de muestras Ujú. que se hace para ver el cumplimiento del código de red. Eso es. Y bueno, más, aclarando un poquito también la anterior pregunta, si hay que volver a hacer el estudio de código de red. Una diferencia importante que hubo de la versión 2016 a la nueva, a la del 2022, hubo, como ya lo comentamos hace rato, sí hubo un cambio importante en el tema del desbalance de corriente. En el del 2016 estaba medio ambiguo, entonces si no cumplían, a lo mejor en el 2016 a lo mejor sí cumplen o puede ser que tampoco cumplen. Entonces sí es recomendable hacer nuevamente el estudio para checar sobre todo el tema de desbalance. Eso es. Eso es. Y fíjense, nos dice Ángel Palacios, nos agradece porque hemos sensibilizado de las bondades, ¿verdad? De corregir, que cumplir con el código de red, como hay un beneficio, no solo para la red, sino un beneficio para el mismo centro de carga. Y sí, fíjense que el código de red, desde el 2019, es obligatorio cumplir con código de red, pero lo de código de red, las modificaciones que impactan a los centros de carga en media tensión con demanda mayor igual a 1 megawatt, ese requerimiento es obligatorio a partir de diciembre, para propósitos prácticos, a partir de enero del 2024, porque son 2 años después. Pero el código de red, excepto por esas partes para centros de carga en media tensión, excepto por esos dos que son factor de potencia y calidad de energía o calidad de potencia, es nada más para esos centros de carga. Para el resto, para los centros de carga en alta tensión, no, hombre, el código de red es obligatorio desde el 2019. Y la nueva versión desde ya. Desde ya. Muy bien. Había otras preguntitas aquí abajo. Algunos comentarios. Roberto Robles nos agradece por la invitación. Said Perales igual. Alfredo Puga agradece. Y luego nos dice, José Rigoberto Guevara Segura nos dice, si la planta donde laboro es de media tensión, ¿es obligatorio que tenga medidores? No, 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 no es obligatorio. Es muy recomendable, fíjese. Es muy recomendable. Si su centro de carga es media tensión y tiene demanda superior a 1 megawatt, yo enfatizaría que tuvieran un medidor de calidad de energía de alta gama. ¿Sale? Yo enfatizaría eso. ¿Por qué? Porque les ayuda, hombre, a corregir las deficiencias propias y a corregir las deficiencias de red. Un tema aquí muy importante y de ahí la importancia de contar con el medidor es que muchas veces cuando nosotros acudimos a visitar a un cliente porque trae ahí un problema de calidad de energía, pues siempre el tema es, bueno, ¿y qué te está pasando? Es que es CFE tiene problemas, ¿sí? ¿Cómo sabes que es CFE? ¿Cómo le vamos a ir A pedir que nos pedir que ayuden. nos Sí. ayude? Es que CFE trae bajo voltaje. A ver, ¿Dónde está demuéstrame tu medición? tu medición. Sí. Entonces, y muchas de las situaciones, digamos, acciones que tengamos que hacer en la planta, pues nacen a partir de que tengamos una medición. Esto Si es. no hay la medición, pues es como estar echando un volado, ¿no? Pues por eso, como comenta el doctor, obligatorio no es, pero recomendable sí. Enfatizarlo, sí. Hoy alguien puede decir, pero es que es muy caro un medidor de alta gama con su equipo de comunicaciones y la computadora y que alguien, además, como yo estoy muy ocupado en el mantenimiento, que alguien me ayude con ese sistema de monitoreo. Es mucho dinero. No, déjenme decirles que no estoy de acuerdo. Es más caro no tenerlo. Es más caro no tenerlo. Porque si lo tienes, eso no te resuelve muchos problemas, pero al menos
te deja identificar los problemas. Ya que un problema lo tenemos identificado, lo podemos resolver. Si no hemos identificado el problema, no hay manera de resolverlo. Muy bien. Muy bien. Oigan, colegas, pues encantado con sus preguntas. Encantado, muy agradecido por sus felicitaciones por llevar a cabo estos webinars. Vamos a continuar, dado que les han parecido apropiados, y no nos queda más que agradecerles. Darles las gracias a todos por su tiempo y pues les agradeceremos mucho nos sugieran, tenemos ahí varios temas, factor de potencia, armónicas, variaciones de voltaje, sistemas de monitoreo, desbalance de voltaje. Tenemos todos esos temas para seguir con los webinars. El siguiente webinar pues va a salir de alguno de estos temas y ahí donde les agradecemos nos sugieran cuál es de mayor interés para ustedes para enfocarnos. Repito, al final los queremos cubrir todos los temas, pero siguiendo una línea donde veamos el interés de todos ustedes o la necesidad. Pues muchas gracias por su tiempo. Un abrazo al jefe Gómez, que se está despidiendo. Que estén muy bien. Hasta luego. Y ya con tiempo les estaremos enviando pues sí, información para el siguiente webinar. Gracias. Sí, Juan Antonio nos pide variaciones de voltaje. Muy bien. Okay. Hasta la vista, baby. Gracias. Gracias.